Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos a Criterios para poder abordar esos temas importantes de nación en este 23 de enero. Como siempre, es un placer que nos acompañe. Esta noche nos acompaña la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, la maestra Laura Andrade. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado que nos acompañe. Muchísimas gracias y un fraterno saludo a toda la audiencia del programa que nos sintoniza este día. Encantado que nos haya aceptado la invitación, así que con respecto a ese primer punto que arroja la encuesta y es sobre cómo está la situación del país, cuáles son las principales preocupaciones que se tienen al momento. Por ejemplo, la seguridad desde ese tiempo dejó de ser una preocupación. ¿Hay algún porcentaje que todavía se preocupa por una situación similar? ¿La economía es ahora la preocupación más latente? Bueno, ¿qué nos arrojó la encuesta de la UCA? Por favor. Bueno, muchas gracias. Quizás en primer lugar, de cara a la evaluación sobre la situación general del país, uno de los indicadores que hemos venido registrando en el Yudop por casi 4 décadas es la opinión ciudadana sobre el principal problema que afecta El Salvador al momento de cada estudio. Sobre esta evaluación ciudadana del año pasado, del 2024, es importante también señalar que es un estudio académico que el Yudop ha venido realizando por más de 3 décadas. Y lo que vemos en esta oportunidad es que hay un incremento progresivo en la proporción de salvadoreños y salvadoreñas que consideran que el principal problema que enfrenta actualmente El Salvador está vinculado a algún aspecto económico. Entre ellos, el alto costo de la vida, el incremento de los precios de la canasta básica, la pobreza, el desempleo, entre otros aspectos relacionados a esta materia. Lo que vemos es, por ejemplo, que al cierre de 2022, digamos que fue un año positivo para esta administración, teniendo en cuenta que eran los primeros meses de implementación del régimen de excepción y donde ya registrábamos en ese momento un descenso importante en las preocupaciones ciudadanas sobre la seguridad y la delincuencia en el país. En aquel momento registrábamos que 58 de cada 100 salvadoreños consideraba que al cierre del 2022 algún aspecto económico era el principal problema que enfrentaba el país. Ahora, esta proporción al cierre de 2024 incrementa a aproximadamente 76 de cada 100 salvadoreños que piensan de esa forma. Otro indicador incorporado en el estudio sobre este punto está vinculado bien. Si la gente mayoritariamente considera que son los aspectos económicos los que enfrenta el país y son sus principales desafíos, de esos problemas nacionales, ¿cuál es el que más le afecta a la población? Y sobre este punto vemos que de forma coincidente, 69 de cada 100 salvadoreños expresó que los aspectos económicos son los que más le afectan hoy por hoy. Claro. De estos, sin duda, los que se posicionan en los primeros lugares es el desempleo y el alto costo de la vida, que son dentro de las principales respuestas brindadas por este grupo los que han señalado esta situación. También en términos de la valoración sobre la situación del país, podemos decir que en términos generales, la población considera que hay una mejoría en general sobre la situación del país. Y esto obviamente también se refleja en los datos. 68.8% de la gente piensa que al cierre del año pasado el país estaba mejor. Y cuando le consultamos a este grupo por qué, las principales respuestas están atribuidas a las mejoras en el aspecto de seguridad.
a las políticas que ha implementado en esa materia esta administración y a la reducción de la delincuencia aparejada de la implementación del régimen de excepción. Lo que queda claro es que esta política pública todavía tiene réditos entre la ciudadanía, pero eso no obsta a que la gente no tenga una opinión muy crítica sobre lo que ha ocurrido no solo en la economía del país, sino también en su situación económica familiar. Ahora, estamos hablando que, y si lo podemos visualizar, la inseguridad ya no representa un tema para la población a nivel general, una preocupación. Inseguridad en términos de delincuencia, claro. Ahora, estamos viendo que, en economía sigue siendo el principal problema y conforme a ese aspecto, en los últimos años es el punto que ha venido en aumento y ahora más con el desempleo, que al menos puedo ver que es un 16.4%, todos los aspectos meramente económicos. Correcto, y justamente con el desempleo es curioso que en esta investigación también aproximadamente 41 de cada 100 salvadoreños declarara que percibía que al cierre del año pasado el desempleo había aumentado en el país y 38 de cada 100 considera que el desempleo se mantuvo igual durante el año pasado. Entonces, vemos cómo esta situación es no solo crítica para los hogares, sino también que se percibe como un desafío importante para la población. Como lo mencionaba antes, justamente la situación económica del país, en concreto este indicador, muestra una división de los extremos de la gente. 44.1% de la gente nos dijo que consideraba que la situación económica del país durante el 2024 no había experimentado cambios, que consideraba que seguía exactamente igual a lo que ellos percibían que había ocurrido en 2023. Ahora bien, el grupo de personas que nos dijo que la situación económica del país había empeorado o había mejorado es casi igual. 27.8% de la gente piensa que la situación económica del país mejoró durante el 2024 y una proporción muy similar, 28.1%, consideró que había empeorado. Teniendo en cuenta que estos dos extremos de la población son en proporción muy similares, profundizamos y queríamos consultarle cuál era la principal razón por la que pensaban de esa forma, ya sea que la economía del país haya mejorado o empeorado. Claro, y vemos que entre el grupo que ve una mejora en la economía, nuevamente, las principales respuestas están atribuidas primero a la reducción de la delincuencia, al combate de las pandillas que está haciendo esta administración y, por supuesto, al trabajo gubernamental, que son las principales respuestas que hemos identificado en el estudio. Ahora bien, en cambio, el grupo de personas que señaló que la situación económica del país el año pasado había empeorado, principalmente mencionaron aspectos relacionados con la inflación. Y aquí vemos el encarecimiento de los precios de los productos de la canasta básica, además de que perciben un incremento en el costo de la vida en el país. Y es un tema, digamos, sensible para la gente, pero también consistente. Más de la mitad de la población considera que el aumento del costo de la vida en el país aumentó mucho el año pasado. Y es una situación que también se vislumbra en términos de que la mayoría de la gente también opina que la pobreza durante el 2024 en realidad no experimentó cambios y sigue igual en comparación con lo registrado, lo percibido por la gente en el año 2023. Y de hecho, alguien podría pensar, bueno, pero si se implementaron los agromercados, por ejemplo, la gente debió de haber experimentado un cierto alivio por ahí y decir, bueno, con esto tal vez mi economía mejora levemente, pero a esos puntos hay que seguirlos analizando, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial.
como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y es que así como cerrábamos el bloque anterior, es importante analizar, bueno, pero si la gente considera que un problema es la economía y también a raíz de qué considera que es la parte económica y dice es raíz del costo de la vida, alguien podrá ponerse a pensar. Pero ¿por qué lo menciona si, por ejemplo, la implementación de los agromercados en el sentido alimentario, pues alivió levemente nuestros bolsillos? ¿O es que acaso eso no terminó de influir en la opinión general de la gente? Por favor, Laura Andrade. Bueno, sobre este punto, como lo mencionábamos antes, una de las cosas que parece consistente en la gente es el encarecimiento de los precios de los servicios y también de los alimentos en El Salvador. Vemos como 9 de cada 10 ven que el costo de la vida en el país ha tenido algún nivel de incremento durante 2024. Y sobre este punto es coincidente con la información oficial que se registra en las bases del Banco Central de Reserva. Si bien es cierto, estadísticamente hay leves descensos en los precios que constituyen la canasta básica, no podemos perder de vista que si lo comparamos a los precios que se registraban en 2019, todos estos productos tienen un incremento de más del 27% durante el año pasado. Es importante ahora saber si la gente consideraba en el estudio que la situación podía mejorar levemente, al menos ya para este año. Bueno, ese es otro elemento importante que analiza esta investigación. Las expectativas ciudadanas de cara al 2025 son bastante optimistas. Hay mucho optimismo de parte de la población salvadoreña de que hayan cambios significativos en materia económica, en su situación económica familiar y por supuesto en la delincuencia. Más de la mitad de la gente considera que estas 3 áreas van a mejorar a lo largo de este año. Sin embargo, ese optimismo es muy reservado o cauteloso cuando le consultamos sobre la situación política del país. En ese aspecto, vemos cómo apenas un poco más de la tercera parte de la población considera que este aspecto de la vida nacional va a mejorar en este año. También a la hora de analizar la proporción de gente que piensa, o mejor dicho, que siente esperanza a la hora de pensar sobre el futuro de El Salvador, vemos cómo 77 de cada 100 salvadoreños opina de esa forma al cierre del año pasado. Pero si lo comparamos nuevamente con las mediciones que se han hecho en los últimos 3 años y partiendo de lo que mencionábamos en el segmento anterior, que 2022 es un año favorable porque es básicamente el hito primordial de ese año fue la implementación del régimen de excepción y vemos cómo las opiniones de la gente variaron significativamente con esta medida. Vemos que pese a que ese optimismo continúa siendo mayoritario, que es positivo en la mayoría de áreas de valoración sobre la situación del país, si lo comparamos es una proporción menor que la que registramos en diciembre de 2022. En diciembre de 2022 eran 82 de cada 100 salvadoreños que sentían esperanza al pensar en el futuro del país. Y como vemos, ese descenso es marcado porque ahora son 77 de cada 100 al cierre del año pasado. Ahora, nosotros estábamos abordando estábamos analizando que el aspecto económico o la mejora de mucha gente dice que se debía, para quienes pensaron que la economía había mejorado, que se debía al factor seguridad. Si nosotros evaluamos el factor seguridad, hay un choque cuando nosotros leemos las redes sociales o cuando se le pregunta a una que otra persona, mire, ¿qué es lo que usted opina?
Y hay gente que le dice, mire, sí, la seguridad ha mejorado, pero hay mucha gente que le teme al régimen de excepción a pesar de no haber estado vinculada con ninguna estructura criminal. Siendo así el dato, ¿cómo percibe la gente o cómo se ve en el factor seguridad? Por favor. Bueno, sin duda, como lo hemos mencionado antes, la forma en la que la gente ha percibido la seguridad en el país luego de la implementación del régimen de excepción es radicalmente distinta a la opinión que tenía sobre esta área del país antes de ese decreto. Hay desde 2022 un registro muy claro de cómo la gente ha visto una mejoría significativa, no solo en el territorio y sus comunidades, sino también, como usted lo mencionaba, una mejoría relacionada a la economía, porque la gente tuvo posibilidades de poder conseguir trabajo, porque en muchos de estos territorios que estaban controlados por estos grupos delincuenciales, en realidad la gente tenía serias limitaciones para poder conseguir un trabajo, para poder tener un negocio de subsistencia, para poder desplazarse a otros territorios y ofrecer sus servicios o sus productos a otro tipo de clientes. Esa es una realidad que estamos conscientes que gran parte del territorio salvadoreño la experimentó antes del régimen de excepción. Ahora bien, justamente la delincuencia, la reducción de la delincuencia y la mejora en el sentimiento de seguridad, la percepción de seguridad, está atribuida principalmente a esta medida. Con ello vemos cómo progresivamente desde el 2022 las preocupaciones sobre esta materia se han reducido significativamente. Encima también vemos cómo la gente considera que la delincuencia en el país ha venido disminuyendo. 83% de la población salvadoreña considera que la delincuencia en el país durante el 2024 ha disminuido. Sin embargo, cuando vemos en términos comparativos respecto a lo registrado en 2023, claro, la proporción de personas que tiene esta opinión sobre la delincuencia registra una reducción de 8 puntos porcentuales, porque en 2023 eran 91% de salvadoreños que pensaban de esta forma. También vemos en términos de la sensación de seguridad de cara a la posibilidad de ser víctima de un hecho delincuencial en su entorno, en su comunidad, en el lugar en el que viven. En este sentido, 72 de cada 100 salvadoreños nos dijo que se sentían seguros frente a esta posibilidad en sus localidades, y un 18.4% nos dijo que se sentían muy seguros frente a esta posibilidad. Lo que vemos también es que no ha cambiado un indicador respecto a 2023, y es precisamente la exposición directa a un hecho delincuencial durante el 2024. 5 de cada 100 salvadoreños nos dijo al cierre del año pasado que había sido víctima de un hecho delincuencial, como robos, amenazas u otro tipo de hechos. A lo que se le llama delincuencia común. Exactamente. Y esta proporción es similar a la que registramos al cierre de 2023, por lo que no podemos decir que durante el año pasado la gente estuvo menos expuesta a la delincuencia común, sino que se mantuvo, al menos entre los indicadores del estudio, igual. No registramos variaciones al respecto. Y hay otro elemento sobre seguridad que se ha venido registrando a lo largo de los años y no ha sido algo exclusivo a la implementación del régimen de excepción, sino que ha sido un eje de análisis del YUDOP por casi una década y media, y está vinculado a la exposición ciudadana a maltrato policial o militar. Porque, como recordaremos, la intervención de los militares en la seguridad no es algo nuevo.
es algo que básicamente las administraciones anteriores replicaron en distintas modalidades y con distinto nivel de intensidad, y en consecuencia es un indicador al que le hemos venido dando seguimiento. Es curioso que durante el 2024, en términos proporcionales, la cantidad de personas que declaró haber sido expuesta a maltrato físico o verbal de parte de policías militares se haya disminuido, correcto. Pero lo que vemos con preocupación es que aquellas personas que nos dijeron que habían sido víctimas directas de un hecho delincuencial cometido por agentes de seguridad del Estado estén declarando situaciones que en comparación a 2023 son realmente graves y más complejas. 1 de cada 100 salvadoreños nos dijo que había sido víctima directa de un hecho delincuencial cometido por policías o militares. Y cuando le consultamos qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que le hicieron, vemos que mayoritariamente se continúan ubicando las agresiones físicas, también las amenazas, los cateos con agresión física y amedrentamiento, que forman parte de la forma en la que se implementa operativamente, ¿verdad?, su actividad de seguridad. Pero vemos que otras respuestas están haciendo alusión a situaciones que son más complejas y necesitarían un verdadero monitoreo y seguimiento de las autoridades. Por ejemplo, hemos registrado la creación de delitos con pruebas falsas. Hemos registrado también el robo de dinero aparejado con amenazas de muerte. Y hemos registrado también que las amenazas con detenciones injustificadas en el marco de la vigencia del régimen de excepción se han materializado, al menos para este grupo de personas que declaró ser víctima directa al cierre del año pasado. Y así las cosas con la percepción sobre la seguridad de nuestra ciudadanía. Vámonos a la siguiente pausa comercial. Regresamos en Criterios. Y es que otro punto importante por analizar es la situación económica familiar, porque es de valorar si las familias como tal sienten que su economía ha mejorado, su economía ha empeorado o realmente están sufriendo de un estancamiento. Y si esto es así, ¿se debe a qué? Se debe a la falta de empleo, se debe a que uno de ellos pues perdió su trabajo, se debe a otro tipo de circunstancias o condiciones. Bueno, hay que seguirlo abordando. Por favor, Laura Andrade. Gracias. Bueno, sobre la situación económica familiar es uno de los ejes temáticos del estudio más amplios a los que hemos venido dando seguimiento en los últimos 4 años. Sí. Y precisamente a partir de cómo se ha comportado la población salvadoreña y lo que ha venido experimentando con la inflación que se ha registrado en los últimos 2 años. Sobre este punto, la gente tiene una opinión sobre su situación económica familiar mayoritaria de que no experimentó cambios en 2024. 59.4% de la gente considera que su situación económica familiar el año pasado siguió igual. Y al consultar a este grupo, ¿cuál es la principal razón por la que opina de esa forma? Las 3 principales razones están vinculadas a que su economía no tuvo cambios, que ha experimentado un alto costo de la vida y que no han logrado encontrar algún miembro del hogar trabajo. Sobre este punto, también vemos como 17.4% de la gente sostuvo que al cierre del año pasado su situación económica familiar había empeorado. Y sobre este deterioro, las principales respuestas están vinculadas otra vez al aumento de los precios de la canasta básica,
a la pérdida de trabajo o la imposibilidad de encontrar un trabajo y a la reducción de los ingresos de las familias. Luego también en términos comparativos lo que podemos ver en relación al año 2023 es que la gente que considera que su situación económica familiar no ha tenido cambios, ha experimentado un incremento de casi 5 puntos porcentuales. Además, la proporción de personas que considera que su situación económica familiar empeoró en comparación con 2023 tiene un leve incremento de 2 puntos porcentuales. Pero la proporción de personas que opina que su situación económica familiar mejoró y atribuye esta situación principalmente a que han aumentado los ingresos del hogar, que alguien de la familia pudo conseguir trabajo o porque considera que hay más oportunidades para conseguir trabajo, si lo comparamos con 2023, ha tenido un descenso importante. En 2023, los salvadoreños que nos decían que su situación económica familiar había mejorado era de un 31%. Y ahora, al cierre de 2024, esta proporción desciende a un 23.2%. Entonces, vemos cómo estos aspectos positivos se reducen. Cuando le consultamos a la gente sobre los precios de la canasta básica, 66 de cada 100 considera que aumentaron el año pasado. Productos como los frijol, maíz, los huevos, etcétera, han aumentado. También vemos que 8 de cada 10 salvadoreños que nos dijeron que consideraban que los precios de la canasta básica habían aumentado, nos dijo que ese incremento les había afectado a su economía y presupuesto familiar. Disminuyó su capacidad adquisitiva. Correcto. También frente a esto veíamos, bueno, y entonces ¿cuál es el principal gasto en el que está incurriendo la población salvadoreña durante 2024? ¿Y qué encontramos? Que 62.3% de la gente indica que en lo que más invierte en su hogar es en la compra de alimentos. Y este indicador se mantiene básicamente constante a lo largo de distintos estudios que hemos realizado en los últimos 6 años. Y teniendo en cuenta de que hay una preocupación generalizada sobre la situación económica, que la situación económica familiar de la gente no fue tan bien durante 2024 y que hay una percepción y un experimento tangible en los precios y el encarecimiento de los alimentos, entonces pusimos, o diseñamos, mejor dicho, 8 preguntas que nos permitieran identificar cuáles son las estrategias que la gente está tomando en sus hogares para afrontar el alto costo de la vida. ¿Y cuáles son estas 8 estrategias? Primero, si han tenido que en su casa abrir un negocio de subsistencia, vender tortillas, vender pan, tener una tiendita, a eso hemos denominado un negocio de subsistencia. Si han tenido que adquirir nuevas deudas, si algún miembro del hogar había tenido que salir del país para conseguir trabajo, si han tenido que pedir prestado a otra persona para cumplir con sus compromisos familiares, si han tenido que recibir ayuda económica de alguien cercano que esté en el extranjero para lograr cubrir los costos del hogar, como alquiler, compra de comida, etc. Y 3 acciones vinculadas a su alimentación. Si han reducido la cantidad de alimentos que consumen, si han sustituido los productos que regularmente compraban por otras marcas más baratas, o de menor calidad, si han tenido que suprimir de su dieta algunos alimentos. ¿Y qué es lo que encontramos? Los datos nos muestran que de estas 8 estrategias, 6 son las que se posicionan mayoritariamente en las respuestas de la gente.
Primero, adquirir nuevas deudas, recibir ayuda económica de alguien en el extranjero, pedir prestado y, por supuesto, las 3 vinculadas a la alimentación: suprimir, sustituir o reducir la cantidad de alimentos. En términos de datos, lo que encontramos es que 35 de cada 100 salvadoreños dijo que había adquirido nuevas deudas durante el 2024. Si vemos en términos comparativos y nos remontamos a lo que registrábamos en 2019 y 2020, vemos que hay un incremento importante de esta proporción. En 2019 eran 32 de cada 100 salvadoreños que mencionaba esto, y en 2020 31 de cada 100 nos decía que había adquirido nuevas deudas durante ese año. En cuanto a las acciones vinculadas con la alimentación, ¿qué es lo que vemos? Vemos con preocupación que más de la mitad de la población salvadoreña recurrió al menos a alguna de estas. Y en concreto, 65% de la gente nos dijo que había tenido que reducir los alimentos por el encarecimiento de los precios. 65.6%, es decir, casi 66 de cada 100 salvadoreños, nos dijo que había tenido que comprar marcas más baratas porque las que compraba regularmente no podían ser costeadas ya. Y 51.5% de la gente nos dijo que había tenido que eliminar algunos alimentos por el incremento de los precios. Si nos quedamos con más de la mitad de esta población que nos dijo hemos eliminado alimentos de nuestra dieta y les consultamos qué es lo que han dejado de consumir, le dimos la oportunidad de que nos dijeran 3 productos, ¿verdad? Una primera mención, una segunda y una tercera. Y al recalcular todas las respuestas recibidas, lo que vemos es que 66.5% de la gente declaró que había dejado de comprar carnes o embutidos. Y dentro de este grupo... Las proteínas las están dejando de lado. Exactamente. Digamos, las proteínas de calidad están cada vez menos presentes en la dieta de los salvadoreños. Y si nos quedamos con este grupo, mayoritariamente el producto que han dejado de consumir es la carne de res. Ahora bien, en segundo lugar, vemos que se ubican los productos lácteos y los huevos, con un 37.8% de la gente que declaró que ya no había podido comprar estos productos por el encarecimiento de los precios. Casi una quinta parte de la gente que dijo que había tenido que dejar de comprar alimentos en 2024, dijo que había tenido que evitar o dejar de comprar granos o cereales. Y dentro de los granos, principalmente lo que se había tenido que dejar de comprar eran los frijoles. Esto nos deja claro que el sustento de las y los salvadoreños durante el 2024 se vio seriamente comprometido por el incremento de los precios y que las estrategias que hoy por hoy, a la luz de los resultados de este estudio, nos dejan en evidencia que podemos llegar a tener una crisis alimentaria que afecte a una buena parte de la gente, y esto las autoridades tienen que tenerlo en la mira, porque el tener una población malnutrida no es un problema del hogar, es un problema que tiene implicaciones en otras áreas de la vida nacional. Tiene implicaciones en materia laboral y de rendimiento económico, porque no le podemos exigir lo mismo a un trabajador que está dejando de comer alimentos esenciales o que no tiene la cantidad de nutrientes para hacer sus actividades de la forma en la que las empresas esperan que cumplan su desempeño. También tenemos que tener claro que la malnutrición puede desencadenar una crisis de desnutrición que no solo va a afectar a los niños, también va a afectar a la población adulta. Y
como ya conocemos, las distintas presiones que se pueden ejercer en nuestro sistema sanitario pueden provocar el hecho de que no se puedan atender, de que sea una situación que desborde el sistema, un sistema que vemos que va a tener complicaciones de cara a los anuncios de reducción presupuestaria que no conocimos el año anterior. Y que desde luego son situaciones preocupantes para tomar muy, pero muy en cuenta. Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos en Criterios. Es un placer que usted continúe con nosotros para seguir abordando el análisis de la última encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Ahora bien, un punto que siempre se ha criticado en estos últimos años y que ha sido muy polémico es el Bitcoin, pero dado que el Bitcoin a fin de cuentas logró llegar a los $100,000, la gente percibe al Bitcoin como una ayuda, como una política económica que realmente puede beneficiar de una u otra manera. ¿Cómo se percibe? Por favor, Laura Andrade. Bueno, sobre el Bitcoin, quizás como premisas iniciales, es importante dejar claro que en 2021 el instituto hizo una encuesta de coyuntura que abordaba las opiniones de la gente de cara a la aprobación de la ley Bitcoin. Y aquí veíamos indicadores muy interesantes. Primero, la mayoría de la gente en realidad no tenía claro qué es esta criptomoneda. Tampoco tenía mucha certeza de su valor y de las variaciones que registra este en el mercado. Y otro elemento importante es que 66 de cada 100 salvadoreños en 2021 ya adelantaba que los diputados debían de derogar la ley Bitcoin. Además, 9 de cada 100 salvadoreños nos decía que el uso del Bitcoin en el país en realidad debía de ser voluntario y no obligatorio como lo establece este decreto legislativo. Bajo estas premisas, lo que podemos decir que luego de algunos años de implementación de esta medida, de que la gente tuvo la oportunidad a través de la bonificación y el incentivo que facilitó el gobierno a la población de utilizarlo, de adquirir bienes o pagar servicios, etcétera, mientras tenían disponible el monto otorgado por el gobierno, le consultamos al cierre del 2024 si consideraba que su situación económica familiar había mejorado, empeorado o seguido igual, pese a la implementación del Bitcoin. ¿Qué es lo que encontramos? 78 de cada 100 salvadoreños nos dijo que no veían que este criptoactivo haya representado algún cambio a su economía familiar. 4.4% dijo que con la implementación del Bitcoin su situación económica familiar había empeorado y una proporción similar, 4.7%, dijo que había mejorado. En términos comparativos, desde 2021 que venimos registrando este indicador, ¿qué es lo que encontramos? Que la mayoría de la población salvadoreña desde su implementación no advirtió un cambio a sus economías y presupuestos familiares con la implementación de este activo. Algunos de ellos tuvieron algún acercamiento después de los dichosos $30 o simplemente ese fue el único y el último contacto que tuvieron con el Bitcoin. Justamente, y lo vamos a ver más adelante, pero lo que sí podemos ver en términos comparativos es que la proporción de salvadoreños que menciona que su situación económica familiar mejoró con este criptoactivo, en realidad es la más baja registrada en 2024 en comparación con el resto de años. De 2021 a la fecha, esta proporción de gente que dice
que ha mejorado su situación económica familiar con el Bitcoin es la más baja, al menos en las mediciones que hemos realizado. Sobre el uso, ya habíamos señalado este sentir ciudadano sobre la voluntariedad. Y aquí lo vemos claramente reflejado en el indicador de uso. Durante el 2024, la gente usó o no usó Bitcoin. ¿Y qué es lo que nos dicen los datos? 92 de cada 100 salvadoreños dijo que no lo había utilizado en 2024. Y al profundizar en este grupo, lo que vemos es que el 76.2% de la gente nos dijo que no lo había utilizado durante el 2024, pero casi el 16% nos dijo que nunca había utilizado Bitcoin desde su implementación. Solo 8 de cada 10 salvadoreños afirmó que había utilizado Bitcoin durante el año pasado. Y si nos quedamos con este grupo, otra vez, en términos comparativos, desde las mediciones que hemos registrado desde 2021, ¿qué es lo que vemos? 2021 y 2022 fueron años en donde la cuarta y la quinta parte de la población salvadoreña afirmaba que había utilizado esta criptomoneda. ¿Y qué es lo que nos dice en la información? Claramente, es el periodo donde se puso en marcha este incentivo y, como lo había mencionado antes, donde la gente tuvo la posibilidad de adquirir o pagar cosas con esta bonificación. Pero una vez que esto, digamos, se acaba y ya no hay otra alternativa o estrategia gubernamental para amplificar el uso del Bitcoin en el país, vemos cómo esta proporción de salvadoreños viene decreciendo a la hora de declarar el uso del Bitcoin durante cada año. En 2023, apenas 12 de cada 100 salvadoreños decían que lo había utilizado durante ese año. Y ahora nos quedamos con 8 de cada 100. ¿Qué es lo que vemos? Que es la proporción, otra vez, es la proporción más baja de personas que nos dice que ha utilizado este criptoactivo desde 2021. Ahora, también parte de la población se podrá preguntar con respecto al Bitcoin. Ok, más del 90% no lo utilizó en el 2024. Si hablamos de por qué no lo utilizó, podríamos llegar a qué conclusión: porque no sabe cómo funciona, porque no entiende cómo utilizarlo, porque no le ve mayor utilidad, porque siente un determinado temor. Bueno, el estudio es muy amplio, ¿verdad? Pero hay muchos indicadores en los que no logramos profundizar. Pero si nos remontamos a la información que obtuvimos entre 2021 y 2022, era justamente un factor de desconocimiento y un elemento que podríamos denominar brecha digital, Sí, claro. obstáculos que afectaban que la gente pudiera utilizar este mecanismo. Primero, no toda la población salvadoreña cuenta con dispositivos o celulares que tengan la capacidad para tener una aplicación de billetera electrónica. No toda la población salvadoreña tiene permanentemente internet en sus dispositivos, porque eso genera un costo. Y como ya vimos en esta investigación, la gente prioriza la compra de alimentos frente a otros gastos. Más sumado a esto, también veíamos con claridad que para la mayoría de la población salvadoreña, en realidad el Bitcoin se malinterpretaba como si fuese dinero en efectivo o una tarjeta de crédito. Entonces no había una noción concreta de que el Bitcoin en realidad funciona como una acción, como la acción de una empresa. Esta acción va a variar de precio en el mercado de valores, más que por los rendimientos, sino por distintos factores externos que están vinculados a la especulación, que es información más densa y a la que una menor proporción de gente puede recurrir. Desde luego.
Ahora bien, partiendo de los 8 de cada 100 salvadoreños que nos dijo que había utilizado Bitcoin durante 2024, al profundizar en ese grupo la cantidad de veces que lo ha utilizado, ¿qué es lo que nos muestra la información recolectada? En promedio, este grupo utilizó Bitcoin 14 veces al año. Esto, si lo comparamos con la frecuencia con la que todos utilizamos el dinero, utilizamos una tarjeta de crédito o utilizamos los distintos mecanismos de transferencias que ofrece la banca formal, en realidad es una proporción bien baja. Casi que una vez al mes este grupo de personas utilizó este criptoactivo. Y si lo vemos también en términos de lo que en algunas declaraciones expresaban las autoridades, de que esta era una iniciativa, o mejor dicho, una política pública de inclusión financiera para la mayoría de la gente, queda claro con esta información que no ha representado eso, que no es una forma de facilitar recursos para que la población pueda mejorar sus condiciones y su desarrollo socioeconómico. Esta política pública, lo hemos dicho en otros espacios y también en algunos pronunciamientos de la universidad, no solo es la menos popular, sino encima es la que claramente beneficia a un grupo exclusivo de la población. Y ya en otros estudios, también la población salvadoreña ha declarado que este criptoactivo beneficia principalmente a élites económicas, a los ricos, a empresarios, a inversionistas extranjeros. También la gente tiene claro que no es algo de lo que puedan tener una retribución directa. Bueno, y con esto nos vamos a la última pausa y regresamos en Criterios. Bueno, y es que a fin de cuentas, para cerrar el 2024, ¿cómo quedó la imagen de las instituciones? ¿Realmente estamos hablando de una proyección bastante alta, baja o estancada? Por favor, Laura Andrade. Otro de las áreas de análisis de este estudio es justamente la imagen ciudadana hacia las principales instituciones públicas del Estado. Y aquí es importante señalar que muchas de ellas continúan teniendo una imagen favorable, porque la mayoría ha recibido una aprobación del trabajo que realizaron durante el 2024. Sin embargo, aquí hay dos premisas que quisiera dejar sobre la mesa. Primero, la implementación del régimen de excepción, y nosotros lo veíamos en estudios previos, tuvo un impacto significativo en la imagen que la gente tenía de las instituciones públicas, especialmente de las instituciones de seguridad y justicia. La implementación del régimen de excepción potenció principalmente la imagen de las entidades que operativizaron la aplicación de este decreto. ¿Quiénes son? La policía y la Fuerza Armada. Además, es importante señalar que al cierre de 2024, pese a que continúa habiendo una imagen favorable, es importante señalar que al menos 10 instituciones públicas han registrado un descenso en su calificación si la comparamos la nota con la que registraron desde la implementación del régimen de excepción.
y en concreto entidades del sector justicia como la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General, la Procuraduría de Derechos Humanos han experimentado descensos importantes. Ahora bien, la Fuerza Armada, que a lo largo de 3 años estuvo ostentando una calificación de 8 o superior, en 2024 deja esa posición y ahora califica un 7.9. Sin embargo, la institución de seguridad que ha logrado conservar, digamos, relativamente estable su nota es la Policía Nacional Civil, que no experimenta cambios significativos entre la nota registrada en 2023 y la nota registrada ahora en 2024. Tiene una calificación, la PNC, de 7.85. Y la Fuerza Armada y la PNC vuelven a ser las instituciones mejor calificadas por la gente por el trabajo que valoran que hicieron en 2024. También otro indicador está relacionada a la percepción de confianza en estas dependencias. ¿Y qué es lo que encontramos? Primero, que la proporción de salvadoreños que menos confía se encuentra en aquellos que no confían en los partidos políticos, porque son casi 39 de cada 100. También le siguen las municipalidades y la Asamblea Legislativa, porque más de la quinta parte de la gente manifestó no tener confianza en estas instancias. Las instituciones que registran un mayor nivel de confianza pública son, otra vez, la Fuerza Armada y la Policía. Pero lo que la información disponible en esta investigación nos permite corroborar es que esta imagen positiva y este nivel de confianza pública no se traducen automáticamente en la reducción en la percepción de corrupción. Aquí vemos como, curiosamente, por ejemplo, es cierto, más del 80% de la población salvadoreña considera que hay algún nivel de corrupción en los partidos políticos, en la Corte Suprema de Justicia, en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en la Procuraduría General de la República y en la Fiscalía General. Pero en cuanto a la Fuerza Armada, 70 de cada 100 salvadoreños considera que hay algún nivel de corrupción en esta dependencia y 74 de cada 100 considera que hay algún nivel de corrupción en la Policía Nacional Civil. En términos comparativos, lo que sí podemos advertir es que la percepción de corrupción en la Asamblea Legislativa y el gobierno central ha venido teniendo un incremento importante. Y lo vemos especialmente en el grupo de la población que afirmaba, que consideraba que no había corrupción, ni en el legislativo ni en el ejecutivo. Por ejemplo, las personas que consideraban que no había corrupción en la Asamblea Legislativa en el 2022 eran 15 de cada 100 salvadoreños. Al cierre de 2024, esta proporción se reduce a 10 de cada 100. Y este comportamiento lo vemos de forma similar al evaluar la percepción sobre corrupción en el gobierno central. En 2022, 24 de cada 100 salvadoreños pensaban que no había corrupción en el Ejecutivo, mientras que al cierre de 2024, esta proporción se reduce a 20 de cada 100. Y que son datos y hallazgos que realmente debemos tomar en cuenta, porque la cuestión será si este 2025 la cuestión aumentará, la confianza aumentará en las instituciones, se estancará o disminuirá, como muchos afirman. Bueno, hemos llegado al final del programa. Laura Andrade, ha sido un verdadero placer haberla tenido esta noche con nosotros y pues la esperamos en una próxima ocasión, dado que esta es su casa.
Muchísimas gracias y esperamos que toda la audiencia tenga la oportunidad de consultar los hallazgos completos de este estudio en la página principal de la universidad. Desde luego. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Buenas noches. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.